cosas, ¿no? Muchos trabajos, entre ellos el levantamiento de información para nuestras encuestas. Nosotros, como cualquier otro país, levantamos información cada cierto tiempo para hacer las encuestas, el ENDES, el ENAO, el MONIN, entre tantas encuestas que se levantan para saber cómo está nuestra población en función a cada una de ellas. ¿Qué pasó del 16 de marzo del 2020 a la actualidad? Se dejó todo en stand-by, cambió la estrategia, pasamos todos al famoso teletrabajo. ¿Cómo llegar a la población si de repente no tienen un teléfono? Entonces, esa es la data que hoy día les voy a compartir, ya que estamos trabajando el tema de encuestas, recolección de datos, procesamiento, para que ustedes vean qué se hizo a nivel nacional y cómo es que se ha ido trabajando. A ver, vamos. Aquí está. Sí está, ¿verdad? ¿Lo logran ver? Sí, licenciada. Ya, ok, Sí, listo. ya se está viendo. Excelente. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la institución que levanta todo este tipo de información, el año pasado pues se vio interrumpido, al igual que todos, por la pandemia, ¿no? Y pasamos a una etapa de aislamiento, el cual limitó el trabajo. Sin embargo, a este año ya las cosas han cambiado y se han generado nuevos procesos para poder lograr estos objetivos de levantamiento de información. Este material nos va a ir mostrando un poco qué se hizo con la muestra programada y qué se tuvo que rehacer, que es el famoso cuestionario reducido por la emergencia sanitaria. Si bien tenían un cuestionario mucho más amplio, a razón de la situación por la cual estábamos pasando y aún seguimos, se tuvo que reducir. Igual se trabajó la capacitación del personal, se implementó la entrevista telefónica, se tuvo que cambiar estrategias para la entrevista presencial. Recordémonos que aún tenemos que seguir cuidándonos. Los indicadores del operativo de campo, la supervisión que se tuvo que hacer y las conclusiones. Este material es del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, y todos los cambios que se han ido dando del 2020 a la fecha. Punto número 1, la famosa muestra programada, el cuestionario reducido. Se tuvo que implementar, como ven, hay un sistema distinto para el levantamiento de la información y el punto de partida fue tener un cuestionario más pequeño. Si se contaba con un cuestionario más pequeño, era menos el tiempo de exposición frente al trabajo, ¿no? A la persona o al lugar donde íbamos a estar. La muestra en general se distribuyó en todo el Perú, como siempre, en todos los distritos a nivel anual. Se hizo una muestra nacional, se sacó el tema de las ubicaciones por cada departamento, los conglomerados, el trabajo que se hizo en Lima, para poder levantar toda la información. Ya el trabajo operativo propiamente, como les dije, el 16 de marzo, el gobierno decreta el estado de emergencia, nos vamos a cuarentena, empieza la pandemia en Perú, y esto cortó el proceso, ¿no? En el primer trimestre es donde se estaba haciendo el proceso y lo tuvo que interrumpir todo el proceso operativo de campo. No se ejecuta la muestra programada del cuarto periodo del mes de marzo. Al mes de abril se seguía en confinamiento. No es que haya, ok, fueron los famosos 15 días. Recuerdan que esto empezó 15 días y regresamos 15 días, vamos un año y seguimos en lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, seguía en el confinamiento, entonces se empieza a recuperar información vía telefónica, se empiezan a establecer otros criterios y a ver con qué material se contaba para mantener este contacto con las viviendas trabajadas hasta antes de la pandemia, ¿no? Se implementan nuevas estrategias, la famosa estrategia telefónica, la entrevista telefónica ya para el mes de mayo.
Entonces, marzo fue como que el mes de la incertidumbre. Abril se empieza a levantar la información y a trabajar lo que se tenía hasta antes. A partir de mayo empiezan ya a hacer las entrevistas de manera telefónica. Se recupera y se logra recuperar el cuarto periodo del mes de marzo. Se ejecuta la muestra de abril y de mayo. Ya en el mes de junio se continúa igual con entrevistas telefónicas, igual en el mes de julio. En el mes de agosto, adicional a la entrevista telefónica, empiezan a hacer el tema de la entrevista presencial, pero en Lima Metropolitana, al mes de agosto. ¿Qué pasaba el mes de agosto? Aparentemente estábamos cayendo de la primera ola, ¿se acuerdan? Entonces ahí empiezan a ver la opción de la entrevista presencial. Se sigue un curso nacional de capacitación para poder saber cómo se iba a hacer esta toma de muestras, y para septiembre ya teníamos entrevistas telefónicas en 16 regiones y mixtas en 10 regiones. ¿Qué quiere decir mixtas? Que algunas datas se recogía a través de entrevista telefónica y otra información de manera presencial, ¿no? Al mes de octubre, noviembre, diciembre del año pasado se implementa ambas entrevistas, la presencial y la telefónica a nivel nacional. Eso es lo que se tuvo que hacer. Ven todo este cuadrito secuencial de fechas. Es como de pronto una institución se ve en la necesidad de cambiar estrategias para poder continuar con los objetivos que se habían planteado. El cuestionario reducido, lo que les había comentado, había que reducir las preguntas. El tiempo en una entrevista telefónica no es el mismo que en una entrevista presencial. Entonces había que ajustar esta información. Primero, definir un cuestionario reducido para su aplicación mediante esta entrevista telefónica, realizar las pruebas pilotos para su validación. Esto es trascendental para cualquier intervención, y se los decía ayer en investigación, cualquier investigación, tu material, tu instrumento tiene que ser validado. Si ese instrumento no se valida con las características de mi población con la cual voy a trabajar, entonces no me va a ser útil. Y miren, siendo una entrevista telefónica que quizás tiene otras características, aún a pesar de ello pasó por este proceso de validación, ¿no? Se hizo las pruebas pilotos. Programación de tablets, de cuestionario reducido, y las validaciones, capacitación del personal, y se dio inicio del operativo de campo con entrevistas telefónicas, ¿no? Todo esto acá se trabajó en el mes de abril. Acuérdense que en marzo se dio el 16, que creo que fue un domingo, el anuncio, y al día siguiente ya todo estaba cerrado. Entonces fueron como que 14, 15 días en promedio de adaptación, y a partir del mes de abril empezó a hacerse el trabajo para volver a retomar nuestras actividades, así sea de manera a distancia. El cuestionario reducido por cuarentena obligatoria. Se hicieron las pruebas pilotos, se realizaron 3 pruebas pilotos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El obtener el tiempo óptimo de las entrevistas telefónicas. Lo que les decía, el tema con la entrevista telefónica es que no te puedes extender tanto como de repente en una entrevista presencial, no tienes el contacto directo con la persona. Aquellos que hemos trabajado de encuestadores, porque muchos de nosotros apenas hemos salido de la universidad, hemos tenido la oportunidad por ahí de pasar por alguna institución que nos llevó a trabajar a campo, levantando información, haciendo encuestas, y hacer una encuesta no te toma 5 ni 10 minutos, te puede tomar mucho más tiempo. Peor aún si tienes que encuestar a cada miembro de ese hogar, ¿no? Para levantar información. Entonces, había que ajustar todo eso que ya conocíamos a una entrevista meramente telefónica. Ver la cobertura geográfica, dónde se iba a hacer, en Lima Metropolitana, en qué departamentos, tanto a nivel de costa, sierra, selva, ¿no? La aplicación se dio el 18 de abril, el 23 de abril y el 25 de abril. Tiempo de entrevistas, empezaron con entrevistas de 157 minutos. Estamos hablando que más de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente, se fue reduciendo hasta que se llegó a una entrevista de 135 minutos con 3 personas en promedio. El cuestionario de hogar era
básicamente a 69 minutos, y el cuestionario por persona 16 minutos, y el de opinión solo 2 minutos. Entonces, así fue como se empezó a calcular, por eso se hicieron diferentes pruebas pilotos, ¿no? Método de recolección, todos fueron entrevista telefónica, el instrumento, el cuestionario de papel que cada entrevistador o cada encuestador, perdón, lo tenía ya listo. Y los cuestionarios que se aplicaron fueron estos 3 cuestionarios, el de hogar, el de persona y el de opinión, ¿no? Acá tenemos cuestionarios completos, preguntas, ítems, cuántas preguntas hicieron, los ítems que explicaban en el primer piloto, en el segundo, en el tercer piloto, y por último, si hubieron preguntas relacionadas a la COVID-19, ¿no? Esto fue lo que se trabajó para el ENAOL. Se tuvo que reducir el número de preguntas y convertirlas a un cuestionario telefónico. Cuestionarios aplicados en el 2020, comparación de número de preguntas según entrevista presencial. La entrevista presencial tenía 401 preguntas en total, a diferencia de la entrevista telefónica, que solamente tenía 181. ¿Ven la diferencia? Es abismal. ¿Por qué? Porque el contacto persona a persona es totalmente distinto. Para el tema básico de hogares, las preguntas de vivienda, de hogar, también tuvieron diferenciación entre una y otra, ¿no? Presencial 29, telefónica 13, y así en cada uno de los ítems siempre la pregunta telefónica tuvo que ser reducida, ¿no? Tuvo que ajustarse. Adicional a ello, hubieron preguntas o rubros dentro de la encuesta nacional de hogares que se tuvieron que eliminar porque no aplicaba la situación. A ver, seguimos. Los registros de teléfonos del 2020. ¿Cómo recordar o cómo levantar esta información telefónica? Porque en muchos hogares quizás no se tenía el teléfono, ¿no? Se incorporó una variable, esta variable no existía, y se convirtió en una variable necesaria para poder hacer esta encuesta. La variable del registro de número de teléfonos, no de un miembro de la familia, sino de todos los miembros del hogar de 14 años a más. Entonces, este dato no estaba en la encuesta nacional de hogares, pero se tuvo que incorporar por la necesidad de contacto con la persona y el encuestador. ¿Cómo se hacían los registros de teléfono? Bueno, ya a la fecha, ¿no? ¿Cuál es el número de celular? También venía el tema de ubicar la educación, sí, cómo hacían esta educación a distancia si no contaban con estos equipos. O sea, realmente detrás de una pregunta, ¿cuál es tu teléfono? ¿Tienes número de teléfono? Se pueden dar muchas respuestas, entre ellas pues el acceso a la educación virtual de muchos hogares, ¿no? Se hizo una capacitación al personal, se tuvo que implementar desde la indumentaria, materiales de trabajo que eviten el riesgo de contaminación o de contagio. Y se tuvo que dar una capacitación extensa. La capacitación al personal para la aplicación de las entrevistas por teléfono, se incrementaron las reuniones, las famosas reuniones. En aquel entonces recuerdo mucho que el Zoom se convirtió en la plataforma de inicio para todo lo que es el trabajo. Hoy en día ya hay muchas más opciones de plataformas. Por ejemplo, nosotros estamos usando el Teams de Microsoft, pero existen muchas otras, ¿no? Se incrementan este tipo de reuniones. Para las entrevistas presenciales ya se instruyó el protocolo de bioseguridad y su kit de bioseguridad, ¿no? Su kit de higiene que antes no se tenía. O sea, antes el encuestador iba tranquilamente al hogar y empezaba su jornada de trabajo haciendo sus cuestionarios. Ahora esto cambió. Ahora había que tener un protocolo de bioseguridad adicional a tu protocolo del saludo, la forma como vas a tener llegada, ya eso, adicional a eso, se tenía que cuidar a la persona, en este caso al encuestador, ¿no? Eso se da, acuérdense que a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, y en adelante se empiezan a dar lo que son las entrevistas presenciales, ¿no? Que se da también entrevistas mixtas. Temas tratados en todas las capacitaciones, pues instrucciones sobre el uso del cuestionario reducido. Acuérdense que estas personas
muchas veces los encuestadores son rotativos, no es que tú encuestas este año y todos los años vas a ser tú mismo la persona que encuesta, no siempre es así, ¿no? Siempre hay contrataciones nuevas y en algunos casos, pues si tienes la opción de estar en más de una encuesta nacional, pues ya en teoría ya conoces tu material, ya sabes cuál es tu método de trabajo. En este caso, todos eran aparentemente nuevos porque ese cuestionario había cambiado, se había ajustado a la nueva realidad. Lineamientos de entrevistas telefónicas, cómo es que ibas a llegar a la persona a través de una entrevista telefónica, instrucciones adicionales para mejorar el recojo de los datos, instrucciones para las encuestas de percepción del funcionario de campo, ¿no? Cómo es que nosotros, los trabajadores de campo, percibimos esta realidad, esta nueva realidad. Se fueron reforzando los temas, preguntas de educación, empleo, capacitación para la supervisión virtual. Esto es otro tema bastante amplio e interesante, ¿no? ¿Cómo capacitas virtualmente? ¿Cómo supervisas un trabajo de manera virtual? Entonces, sí, en definitiva, también se tenía que capacitar a los supervisores, no solamente al encuestador, sino que va a hacer la supervisión del material que tú estás recogiendo. Reforzar las preguntas modificadas, hay preguntas que tuvieron que ser modificadas o cambiadas, y seguir los protocolos de bioseguridad ya se convirtieron en un tema clave durante todas estas capacitaciones, ¿no? Seguimos. Luego vamos a pasar ahora sí a lo que es netamente la entrevista telefónica, ¿no? ¿Cómo es que se da el protocolo de entrevista telefónica, ¿no? Para la entrevista por teléfono, primero había que ubicar en su vivienda un lugar donde no tenga interrupciones, tomar los descansos breves para esta entrevista y tener cerca una botella de agua. Para los entrevistadores, ¿por qué se les dice esto? Primero porque tenemos que evitar bulla, ¿no? Es igual que las personas que estamos haciendo ahorita docencia, ¿no? Tenemos que ubicar un espacio en nuestra casa o aquellos que trabajamos a través de una computadora, tenemos que ubicarnos en algún lugar donde existe el menor ruido externo posible, donde nos dé la tranquilidad de no ser interrumpidos, tomar unos ciertos descansos, ¿no? Entre pauta y pauta, entre mención y mención. Y adicional a ello, tener agua, porque encuestar o en general hablar cansa. Y además nos necesitamos hidratar para poder seguir salivando sin ningún problema. Luego venía ya el protocolo propiamente de cómo me voy a dirigir a la persona, con respeto, cortesía, mantener la calma, con informantes molestos o difíciles, ¿no? Y tratar de persuadirlos respetuosamente. En esa época del año, abril, mayo del año pasado, pues la situación no era nada fácil ni llevadera para todos. Empezamos a aburrirnos de repente en casa, empezamos a ver la necesidad de tener que trabajar y no se podía dar. Entonces, sí te podías tocar con un encuestado que esté incómodo, que esté molesto, que no crea en lo que estaba pasando, porque hay mucha gente que no sé dónde ha sacado de que esta pandemia es un invento y que de pronto no existe. Entonces te podías topar con estas personas. ¿Qué tenías que hacer tú como encuestador? Mantener la calma y tratar de sobrellevar esta encuesta, ¿no? Y lograr tener ese contacto que quizás no era físico porque no estabas frente a frente, pero al menos llegar a ese contacto con la persona para que entienda que es importante su información, su opinión es necesaria para poder seguir teniendo información de cómo estaba nuestro país en aquel entonces, ¿no? Indicar al informante la confidencialidad de la información, que eso es importantísimo, ¿no? Al informante desconfiado, indicarle que puede verificar que él es personal de la institución, puede ingresar a la página del INEI. Entonces, si había alguna duda, el informante, la persona encuestada podía verificar previo a ello, ¿no? Solicitar bueno, adicional a ello, indicar al informante que el Instituto Nacional de Estadística e Informática le enviaría una carta de presentación por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, no es que tenías información o la persona que te estaba llamando era un vendedor de algo y de pronto te llamaba por cualquier cosa, no.
tenía que identificarse, y alguna manera de identificarse era que el mismo portal del Instituto Nacional de Estadística e Informática le dé esa información. Eso al menos le daba la seguridad a la persona que estaba siendo entrevistada de que era parte de una institución del Estado y no cualquier otra institución, ¿no? Solicitar números de teléfono de las personas para hacer las entrevistas personales. Si bien hay un jefe de hogar que te va a responder algunas, la gran mayoría de preguntas propias del hogar, ya cuando se hacen las entrevistas personales se necesita mantener ese contacto con cada uno de los miembros del hogar, ¿no? Entonces, esos fueron parte de los protocolos que se dieron para la entrevista por teléfono. Ahora, para identificar la vivienda y poder seleccionarla, también se hizo otro trabajo, ¿no? Informante del listado vive en la vivienda seleccionada, hay que verificar que la persona sea la del listado, hay que corroborar que vive en el distrito que está colocado, hay que corroborar la dirección. Luego se preguntó si antes vivió en la vivienda seleccionada o en otra. Entonces, había que seleccionar bien a la persona y corroborar que realmente sea la persona que está ubicada en esa casa, la que vivía en esa casa, para poder acceder a esta información y hacerle la encuesta. ¿Qué pasaba? No sé si se acuerdan que de pronto algunas personas empezaron a hacer migraciones, ¿no? Ya, ok, todos nos vamos a la casa del papá, o todos nos vamos a la casa de la mamá, o la casa de la abuelita, o nos vamos a tal lugar. Entonces, de pronto ha habido muchas personas que han cambiado de dirección. Entonces, no necesariamente era su hogar, de repente estaba ahí por tiempos de pandemia, o porque la coyuntura lo cambió así, ¿no? No sé si recuerdan que hubieron hasta los caminantes, personas que habían llegado de provincia a trabajar y les agarró la pandemia a mitad del trabajo y tuvieron que regresarse. Entonces, sí han habido situaciones distintas y muy complejas que se han tenido que poner en tapete. ¿Para qué? Para que se pueda dar la encuesta de la mejor manera posible, con el menor sesgo. Las entrevistas telefónicas, reemplazos y no reemplazos de dicha información, ¿no? Casos de reemplazo. ¿Cómo reemplazo o en qué casos voy a reemplazar una persona por otra? ¿No? El informante del listado vive en el mismo distrito de la vivienda seleccionada, pero en diferente dirección. Lo que les comentaba, si actualmente vivía un familiar o conocido, se solicitó el nombre y el número de teléfono. Si no conocía a la persona, se preguntó por el nombre y el teléfono de algún vecino cercano. De no conocer a nadie, se procedió al reemplazo de vivienda. Entonces, si de pronto yo tenía una persona ubicada en una dirección, en un distrito, y llego y no está ahí, se busca cómo ubicar a esta persona. Si no se da la posibilidad de encontrar, entonces se va a tener que reemplazar esta vivienda por otra vivienda y así ubicar a la persona responsable de esta nueva vivienda, ¿no? Otros casos de reemplazo eran el teléfono fuera de servicio, que estaba inactivo, ¿no? Teléfonos no disponibles, que ha sido la gran mayoría, o cuando la operadora le indicaba que no existe el número, ¿no? Cuando la persona responde que es un número equivocado y se realizó la llamada en otro momento y se obtuvo la misma respuesta, entonces ya se podía corroborar que este dato no era el correcto y que se tenía que ser reemplazada, ¿no? Entonces, estas eran las razones por las cuales la vivienda tenía que ser reemplazada, porque no se encontraba la información directa. Entrevista presencial. ¿Cómo cambió todo y pasó a ser una entrevista presencial con otro protocolo, ¿no? Instaurando los protocolos de bioseguridad, como vemos ahí, con su kit, tiene el cobertor facial, tiene el cobertor de cabello, tiene la mascarilla, el uniforme, que es distinto, y adicional a ello, se le está agregando el tema del uso constante del alcohol. Entonces cambió todo, sí, definitivamente, pero eso no paralizó el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Las entrevistas presencial en pandemia, los nuevos lineamientos, ¿no? El día de inicio de campo, cuál es el protocolo de seguridad que va a seguir y los nuevos lineamientos para esta entrevista. Acuérdense que la entrevista tuvo que ser ajustada y reducida. El horario del trabajo de campo de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde aproximadamente. Este horario sí sigue siendo el que siempre se ha mantenido dentro del trabajo de campo, ¿no? De 7 de la mañana usualmente hasta 5 de la tarde, ¿no? Salvo algunas excepciones que ameritaban el recojo de la información más temprano o más tarde, pero en líneas generales este es el horario.
apertura se tomó información presencial de características de vivienda, miembros de hogar, gastos, y se completó la información mediante entrevistas telefónicas. Había información, recuerden que era una entrevista mixta, había información que se podía recoger en campo o se necesitaba recoger en campo, como el tema de características propias de la vivienda, y había otra información que sí podía ser telefónica. Entonces ya eso se fue trabajando. Durante la entrevista no ingresar a la vivienda, no recibir agua o cualquier alimento de los informantes. Usualmente cuando uno hace una encuesta o trabaja de encuestador, te vas a encontrar con todo tipo de informante, de aquellos muy parcos que apenas si te atienden en la vereda de la casa o en la puerta de la casa, como aquellos informantes muy amables, ¿no? Que de pronto te invitan a pasar, a sentarte, o te sacan un banquito, o te ofrecen un vasito con agua. Pero todo esto tenía que ser negado y tenía que cambiar sin ofender al informante, ¿no? Sino explicándole que eran las nuevas reglas de juego, que en esta situación era la nueva forma de llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, sin hacer sentir mal a la persona. Acuérdense que el ser humano, pues cada uno tiene una sensibilidad distinta. De pronto yo te ofrezco un vasito con agua, tú me dices no, y no hay problema, pero otra persona puede sentirse incómoda y hasta puede sentir que le estás haciendo un desaire. Entonces, estas cosas cambiaron y había que también saber llegar a la población o al entrevistado para que no se incomode. El distanciamiento social, también era necesario mantener ese distanciamiento social de 1,5 metros. ¿Cuáles eran las obligaciones? El uso de mascarilla, el protector facial y el protector antifluidos, que era esa ropa que estaban viendo, de color azulita, que es de un material distinto, ¿no? Las entrevistas mediante barrido o zona peligrosa. El equipo ingresó y salió del conglomerado de entrevistas mediante ese barrido. Se entra en equipo y se sale en equipo. Hay zonas bastante complejas, ¿no? Entonces, en esos casos se tenía que hacer ese tipo de ingreso, ¿no? La movilidad propia de la institución, que era la que trasladaba a todo el equipo. El uso de transporte público, bueno, se recomendó trasladarse a pie y en lo posible evitar el uso de transporte público, ¿no? Ya sea en área metropolitana o en departamentos. Dentro de un distrito pueden haber lugares de entrevista muy distantes, ¿no? Ubicar un lugar entre otro muy distante. Lo ideal es que el encuestador pues todo lo haga caminando. Sin embargo, en algún momento cuando todo era distinto, sí, pues podías tomar tu carro o llegar con famosos mototaxis o evitarte el caminar unas 2, 3 cuadras tomando un colectivo. Entonces, eso sí se hace en campo en una situación normal. En épocas de pandemias se sugirió no hacer eso y que todo el trabajo sea exclusivamente caminando, ¿no? Bueno, así fue como se fueron dando estas entrevistas presenciales. Aquí está todos los lineamientos de protección para la entrevista presencial que se trabajó: el protector de 2 piezas, el protector facial, la mascarilla 3 pliegues, el alcohol en gel, seguir estrictamente los protocolos de lavado de manos, uso de mascarilla, el antifluidos, mantener el distanciamiento, desinfectar permanentemente los equipos de campo, solicitar al informante que se proteja. Si algún informante presentaba síntoma de COVID, se solicitó continuar la entrevista vía telefónica. Si el personal presentaba algún síntoma relacionado al COVID, debía retornar a su domicilio y comunicar a su jefe inmediato, ¿no? Si algún trabajador de la encuesta de pronto tenía algún síntoma que podía ser indicador de COVID. Entonces, este era el material y estos eran los lineamientos básicos. No eran muchos, pero considero que eran los necesarios, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento, el proteger tus equipos, el protegerte tú y el informar, ¿no? Informar si había una sintomatología de peligro. Ya que estamos hablando ya del tema más de indicadores operativos de campo, que fue lo que se trabajó, ¿no? Como rotación de personal de campo, que se dio bastante. El nivel de rotación por trimestres de encuesta, si se dan cuenta, en el segundo trimestre hay hasta un 42,2%, ¿no? Al año 2019, en el 2020,
de pronto la rotación fue solamente de un 12.5%. ¿Cómo es que estas condiciones fueron cambiando? Acuérdense que también había la necesidad de trabajar. Muchos lugares habían cerrado. Ahora, los encuestadores, en la gran mayoría son profesionales, no exclusivamente de la salud, pero sí son profesionales, pero en otros son personas, agentes comunitarios que han sido capacitados y han sido entrenados y te levantan muy bien una encuesta sin ningún problema. Cursos de capacitación para cubrir las vacantes de este personal, ¿no? Del requerimiento del personal que se hacía, ¿no? Los cursos en la modalidad virtual para poder llevar a cabo la metodología de la encuesta, ¿no? Fueron bastante cambiantes. Visitas y tiempos de las entrevistas, en promedio, ¿cuánto se dio el tiempo de entrevista? ¿Cuántas visitas hicieron por departamento? El tiempo promedio, miren, acá hay algo interesante. Se llegaron a hacer entrevistas que demoraron hasta 260 minutos, ¿no? Y algunas que demoraron un poco menos. ¿Y se acuerdan ustedes cuánto era la media del piloto de la entrevista? 138, creo, 130 minutos. Entonces, todas superaron el tiempo estimado, absolutamente todas superaron el tiempo, porque definitivamente es difícil hacer una entrevista en estas nuevas condiciones. Estrategias para lograr que se dé la entrevista telefónica, ¿no? Enviar el photocheck, buscar informante por redes sociales. Había que encontrar este informante de alguna manera, y quizás él no tenía el teléfono, pero sí tenía una red social, entonces ubicarlo, corroborar que esa persona era la que estaba buscando y pedir el contacto, llenarle la información que le dé la confianza para que esta persona tenga apertura conmigo como encuestador, ¿no? Les comento, a mí me escribieron el 2020 acerca de una entrevista que se iba a hacer a los adultos mayores no recuerdo a través de qué ministerio era, para ver si había un cuadro de depresión. Me escribieron por mis padres, que son adultos mayores. Y a mí me generó muchísima duda, ¿no? Y eso que soy personal de salud, conozco el tema encuestas, he trabajado en ello. Sin embargo, me generó dudas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a llamar para ver si realmente era del dicho ministerio, no recuerdo si era del MIDIS o no. Y después de hacer una búsqueda como que de 2 días o 3, me corroboraron que sí, que la persona que me había contactado por red social era de dicho ministerio. Me mandaron el photocheck y toda la información para que esta persona se ponga en contacto conmigo y yo los pueda contactar con mis padres. Entonces, sí se dio ese trabajo y tuve la oportunidad de estar en ambos bandos, ¿no? En ambos lados, y saber de que le estaba dando apertura a una persona que venía no solamente entrenada en el tema para no incomodarlos a ellos, sino que adicional, que era una persona pues que estaba trabajando para una institución del Estado, ¿no? Y no era ningún estafador ni nada por el estilo. Recargar celulares de los informantes, que eso también se daba, porque de pronto el informante te dice, ya no voy a tener saldo, ya no voy a poder contestarle. Entonces había que hacer este tipo de gestiones adicionales, coordinaciones de repente con autoridades, de desplazamientos, cómo te desplazas en plena cuarentena, porque acuérdense, todavía seguíamos en cuarentena. Si bien podíamos salir de repente a comprar, creo que en aquel entonces todavía estaba, algunos días salen hombres, otros días salen mujeres y todo ese tema. Entonces, había que ponerse las pilas para poder lograr todos estos objetivos. Fueron diferentes estrategias que se plantearon, ¿no? Para poder llegar a recabar toda la información. En algunos casos se hicieron entrevistas por videollamadas, había que contactar a familiares, de repente amistades, hasta lograr levantar toda la información necesaria. Entonces ha sido un trabajo bastante interesante y meticuloso que se ha ido haciendo para lograr estos objetivos. ¿En qué idioma se hizo la entrevista? Ese es otro tema, ¿no? ¿En qué idioma se logró hacer la entrevista? En la gran mayoría de lugares pues se trabajó con el castellano, pero en otros se tuvo que hacer entrevistas en lenguas nativas.
¿no? Y para eso, pues, había que contar con un encuestador que domine dichas lenguas nativas. ¿Cuántos de nosotros manejamos bien apenas y el quechua? Que se supone que tenemos que conocerlo. Pocos. Yo conozco pocos colegas que se han metido a estudiar exclusivamente el idioma quechua justo para poder tener esta cercanía, esta llegada con comunidades, porque su trabajo netamente es en comunidad. Pero qué bien que lo dominan, ¿no? Entonces, estas lenguas nativas, y siguen aprendiendo más lenguas nativas. Entonces, esto es, creo yo, un valor agregado básico en el personal que trabaja en campo. Si tú sabes que te gusta este tema, que vas a trabajar en campo, así sea, de pronto empiezas como encuestador, pero tu ruta, pues obviamente vas a llegar a ser supervisor o algo por el estilo, genial, aprendes lenguas nativas, aprende lo mínimo el quechua, lo mínimo que tienes que aprender, porque te va a dar más apertura, más llegada a la comunidad, ¿no? Entonces, también había que trabajar con este tipo de personas porque se necesitaba levantar ese tipo de información. El trabajo de los conglomerados por 2 encuestadores que se fueron dando, las estrategias de bienes o promoción, bienes promocionales que se dieron, ¿no? El año 2020, los famosos incentivos que te doy, ¿no? ¿Cómo incentivo a mi personal para poder trabajar de manera correcta, ¿no? Incidencias presentadas, ¿qué es lo que se fue presentando, ¿no? Obviamente, al mantener un contacto, por más de que tengas muchas veces los cuidados del caso, el riesgo existe y empezaron a aparecer los descansos médicos producto de algún contagio por COVID-19, entre otras enfermedades, ¿no? El personal que presentó COVID en el año 2020, ¿no? ¿Cuántos fueron personal sin COVID? Un 87%, pero la diferencia sí, pues hubo personal que se contagió, ¿no? En trabajo de campo o dentro de casa, porque de pronto no todos los que se han contagiado ha sido en campo. Algunos pues se contagiaron en casa porque no eran los únicos miembros que salían a trabajar, otros salían a trabajar y ellos también necesitaban ser aislados y ser separados del grupo hasta que recuperen su salud. Entonces sí se dieron estos casos. Decir que vas a hacer un trabajo de campo y no te vas a contagiar es bastante irrisorio, ¿no? Eso no es así. El riesgo siempre está latente. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Cuidarnos y cuidarnos más, como lo decía en algún momento, en alguna entrevista. Si tenemos que exagerar los cuidados, pues hay que exagerarlos, ¿no? En estos casos, exagerar no es malo. Incidencias presentadas, pues robos, eh, robos, eso es común. En este caso fueron robos de comparadores de agua, robo de celulares. Acuérdense que de pronto se instauró el trabajo a través del tablet para las encuestas, el robo de tablets, ¿no? Tablets que fueron dadas de baja porque de pronto sufrieron algún golpe, algún daño. Entonces, sí, estas cosas pasan en campo. Es común, estás expuesto, estás en la calle, los delincuentes no, para ellos no existe la cuarentena, ellos están a la orden del día, entonces sí pasan estas cosas, sí corres riesgos, pero bueno, es parte del trabajo y tú lo sabes, ¿no? Cuando uno va a trabajar en campo sabe a qué se está exponiendo y también sabe en qué condiciones va, ¿no? Las distribuciones que se dieron de las tablets, bajas o robadas, ¿no? Situación total de la tablet de la encuesta, cómo terminaron, cuántas empezaron y cuántas terminaron. Y viviendas que se logró recuperar información, ¿no? Viviendas recuperadas, miren, de la muestra total se logró una recuperación de vivienda. ¿Qué significa eso? Es una vivienda que de pronto habías prácticamente anulado y que en el camino te das cuenta que puedes recuperarla, ya. Esa información es válida y totalmente necesaria, ¿no? Perfil del personal de campo, y estas son características propias del personal de campo, según género, según sexo, mujeres, varones, que dieron en su gran mayoría las que trabajaron fueron mujeres, miren, 205 mujeres, a diferencia de 6 hombres, grupos de edades al 2020, el grueso ha estado entre 31 y 50 años. Algo más interesante por acá, veamos el estado civil, más del 50% solteros,
solteros, ¿no? Entonces, eso también te lleva a analizar y a pensar que muchas madres de familia tuvieron que poner en balanza, me quedo en casa, hago otro tipo de trabajo o salgo a campo. Entonces, te lleva a analizar cosas, los datos estadísticos o estos pequeños datos nos permiten pues ampliar nuestro panorama de análisis y poder de repente en algunos casos lograrla, inferir qué pasó o poder llegar a pequeñas conclusiones, ¿no? Por eso son importantes si los consideran, ¿no? Dentro de este material, ¿no? El perfil del personal de campo, lo que conversábamos, la permanencia en la encuesta, ¿no? Acá está las carreras, ¿no? Tenemos dentro del personal de campo aquellos que son universitarios y aquellos que son no universitarios, ¿no? Pero que por ahí tenían conocimiento, que tenían alguna instrucción. De nuestros encuestadores, en su gran mayoría eran ingenieros, habían educadores, economistas. A ver, busquemos personal de salud, enfermería, hay enfermeras, antropólogos, también que es muy interesante el trabajo con ellos, tienen una visión distinta. Biólogos, farmacia, bioquímica también, estamos nosotros por acá, hay personal de nutrición. Entonces sí, es un trabajo con diferentes especialidades, cada uno con una visión distinta, pero el objetivo era el mismo, ¿no? Lograr levantar la información en una situación de emergencia, como se llamó todo esto. Y ya para ir terminando la supervisión, el operativo de campo, ¿cómo se logra esta supervisión? ¿No? La supervisión virtual, que era lo que más se garantizar que se cumplan con todos los protocolos y procedimientos propios de la entrevista, la supervisión en línea de la entrevista, ¿no? Realizada a través de una sala virtual, usando en este caso usaron el Meet como plataforma, ¿no? Permite presenciar en línea el desarrollo de la entrevista al compartir la pantalla con el supervisor, revisión de la información, descarga del sistema, las viviendas para realizar la revisión, permitir identificar errores para reforzar el personal. Entonces sí había manera de hacer este tipo de supervisión. Y no es que supervisas a uno, sino que tienes que supervisar a varios. Entonces había que generarse uno mismo las estrategias para lograr que esta supervisión se dé de manera correcta, sin incomodar al entrevistado y tampoco poner incómodo al encuestador, ¿no? La supervisión en las rutas programadas, ¿no? Cómo se lograba la supervisión, revisión de información, supervisión presencial, que también se hacía, la verificación telefónica, de repente, ok, el encuestador me reportaba que hoy día se hicieron 2 o 3 entrevistas presenciales, pues si yo cuento con el teléfono, corroboro y hago la llamada de verificación para que el entrevistado me confirme que mi encuestador estuvo ahí hoy día en el horario que él me ha dicho, ¿no? Entonces, habían diferentes formas y estrategias que siempre se dan para el tema de la supervisión. Verificación de la información, número de casos con error por falta de sondeo, de concepto exacto, ubicación, que sí se dan algunos datos por error que se pueden ir presentando, ¿no? Entonces, esto en líneas generales ha sido el trabajo que se ha ido presentando y el que se desarrolló el año 2020 para 2021 para levantar estas encuestas, ¿no? ¿En qué se concluye? ¿Cómo concluimos esto, no? Primero, en el contexto de la emergencia sanitaria se aplicó un cuestionario reducido, lo que conversábamos al inicio. Se tuvo que adaptar una entrevista presencial a la entrevista telefónica, reduciendo en 56% del total de las preguntas. Miren, más de la mitad fue reducida. Para la validación del cuestionario se le aplicaron 3 pruebas pilotos. Ellos no solo aplicaron una validación o una prueba y ya está, como lo conversábamos ayer en investigación. Ellos aplicaron 3 pruebas pilotos mediante la entrevista telefónica aplicada a familiares de los funcionarios de las encuestas. Del total de muestras, el 51% se aplicó en entrevista presencial y el 49% en entrevista telefónica. Continúa pues el desgaste de equipos, de tablet, que se va manifestando y que lo hemos visto, ¿no? También
número de dispositivos dados de baja o malogrados, o los equipos vienen operando pues ya mucho tiempo, ¿no? Y no se cuenta con repuestos en el mercado para poder mejorar este equipo, o se necesita la reposición del mismo. La tasa de rotación del personal de encuestadores disminuyó muchísimo, ¿no? Alcanzando el 16.7%, el 61.5% de las capacitaciones para cubrir plazas vacantes se realizó de forma virtual. Las estrategias más utilizadas para lograr la entrevista telefónica en el área rural fueron coordinar con las autoridades para que pasen la voz al informante, contactarlos a través de familiares, conocidos, amigos y realizar recargas al celular del informante. En los conglomerados de sede departamental fueron realizar la entrevista a través de videollamadas, enviar el photocheck, mostrar DNI, a través de spot publicitarios, a través de WhatsApp, desplazamiento en cuarentena para solicitar números de teléfono, buscar números en guías de teléfono, entre los principales. Y el 80% de los informantes del área rural fueron entrevistados en quechua, aymara u otra lengua nativa. La mayoría de mujeres de 45 a más años con nivel primaria. Miren ustedes toda la información que se logró trabajar y a las conclusiones que llegó esta nueva metodología para poder realizar entrevistas. Realmente se sigue trabajando, decirles que se paró por mucho tiempo sería mentirles, se sigue trabajando, hay muchas personas que están detrás de esto y por eso es que me pareció interesante, importante que ustedes sepan, porque en algún momento en la clase, creo que fue en evaluación del niño, el año pasado un joven preguntó, ¿y cómo se hace ahora estas encuestas? En ese entonces no se podía sacar esta información, pero recuerdo que les dije, se están haciendo encuestas telefónicas. Pues esto es lo que se está haciendo ahora. Este es el nuevo planteamiento de trabajo hasta que todo vuelva a una mejor normalidad. Espero les haya agradado la información que les he podido compartir. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Jóvenes, ¿me escuchan? Profesora. Sí, profesora, sí se le escucha, pero entrecortado. Ya, excelente. Me hubieran avisado que estaba entrecortada. Ya, han escuchado, ¿verdad? La exposición del material que les he querido compartir. Sí, licenciada, yo tengo una consulta. En el caso, muy buenos días. En el caso de que el entrevistado, por el tema que se siente un poco como las preguntas que a veces son 30, 40, hasta incluso llegan a ser 100, ¿en qué tiempo se podría hacer lo más empático con la persona para que no se aburra? Es más recomendable, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo más, como que más apropiado para hacer la entrevista? No sé si recuerdan que les explicaba acá que en las entrevistas se hizo un piloto, bueno, se hizo 3 pilotos, donde se sacó un promedio de 130 minutos de entrevista para lograr el número de preguntas que eran 101 preguntas creo que eran, porque ya se había ajustado la encuesta realmente tenía más de 300 preguntas, se tuvo que reducir a lo eminentemente necesario, se hizo ese ajuste de la encuesta y con esta encuesta ya ajustada se hizo el piloto para ver cuánto demandaba. Ellos calcularon un promedio de 130 minutos para entrevistas, estamos hablando 2 o un poquito más pegados al teléfono, ¿no? Sin embargo, en la realidad, ya en campo, hay departamentos que han superado estos 130 minutos. Por ahí vimos uno de 160, otro hasta de 200 minutos. Sin embargo, acá recordemos que es el tiempo total para la entrevista, pero hay preguntas hay entrevistas que tienen parte presencial y otras que tienen parte telefónica, ¿no? Entonces, en promedio, telefónicamente son 130 minutos los que ellos han calculado para dicha entrevista. Entonces, sí, es engorroso, es incómodo, pero eso ya es trabajo del encuestador, lograr persuadir para que la persona acceda a esta entrevista.
De repente, pues fracciono, y esa es estrategia del encuestador, ¿no? Si mi cuestionario tiene tantas preguntas, entonces la fracciono, y hoy día avanzamos con 30, luego te llamo otra vez para no interrumpir tu carga, ¿no? Tu carga de actividades. Entonces sí hay estrategias que el propio encuestador va a lograr, pero en una entrevista presencial, Yanela, en algún momento de mi vida he llegado a demorarme más de 2 horas. Más de 2 horas haciendo preguntas dentro de una casa, porque de pronto no era un miembro o dos, eran mucho más personas dentro de una familia. Y en la encuesta nacional de hogares, pues había que entrevistar, hay entrevistas del hogar y hay entrevistas de cada una de las personas, ¿no? De cada miembro. Y hay mucho material por recabar. Entonces, esto va a depender de la estrategia que aplique cada encuestador para el levantamiento de esta información. En promedio, en teléfono una entrevista puede ser cortada en fracciones, ¿no? 2 o 3 fracciones, ¿no? Para que la persona tampoco se canse, se aburra, o en todo caso, coordinar un momento en el cual la persona esté libre y nos pueda disponer del tiempo que nosotros le estamos planteando. Y eso es otra cosa importante. Tienes que cumplirle. Si tú le estás diciendo a la señora, hoy día te llamo a las 4 de la tarde y nos vamos a demorar 1 hora y media, pues tienes que llamar a las 4 de la tarde y tienes que demorarte ese tiempo. No puedes decirle, ay, discúlpeme, y son las 5:30. La señora ya tiene otra actividad, ha planificado su día para otra cosa. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Más aún en estos tiempos donde es necesario tener las cosas más planificadas. Sí, ¿Algún otro comentario o duda? Si no, ya para pasar, ¿sí? Sí, lo decía porque justo teníamos una entrevista también en un curso de comunitaria y pues ahí me di cuenta que como abarcaba 100 preguntas, tuve que fraccionarlo más el consentimiento que tienes que dar a la persona, tienes también que planificar tu tiempo, ¿no? Porque te quita, creo que 10 minutos o 5 minutos dar tu consentimiento. Eso. Muy bien, Yanela, así es. Eso es lo que te decía, estrategia, ¿no? La estrategia en este caso que has aplicado es una estrategia que se usa mucho, ¿no? Fracciono la entrevista, me comprometo a llamar, cumplo con los horarios, ¿no? Cumplo con el tiempo que le estoy diciendo le voy a quitar ese tiempo. Entonces, estas cosas son importantes, porque probablemente de esa zona no entrevistes solo a esa persona, sino entrevistes a 2 personas más, y eso es importante, mantener siempre tu palabra, ¿no? De que, no, esa señorita sí, ella entrevista rápido, ella me dice que en 2 horas y en 2 horas terminó. Ella llega puntual, como que también pueden marcar otro concepto, ¿no? No, esa señorita dice que me entrevista a las 4, pero siempre llega a las 7, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es importante, el respeto al entrevistado parte desde la puntualidad. ¿Algún otro comentario, duda, consulta? Si no, para ya ir viendo el trabajo que se les dejó la semana pasada y poder migrar a nuestros grupos. Profesora. ¿Alguna colega o alguno de los jóvenes? Dime, te escucho. ¿Se me escucha? Claro. Sí, entrecortado y lejos, pero se escucha. Pues una consulta para verificar, por ejemplo, que el encuestado que el encuestador te esté brindando los datos correctos del encuestado, o sea, en la parte de supervisión. Yo quería saber si se estaba permitida la grabación con video, grabación de voz o la grabación de llamada, porque muchas veces pasa que el encuestado, por apresurar su tiempo, pues empieza a saltarse preguntas o a poner preguntas, pues, a responder por él, ¿no? Entonces, no sé si está aprobado esta forma de grabación como una forma de supervisión. No sé si me entendí. Si se acuerdan, hace un ratito les mostraba, Kevin, ¿verdad? Hace un ratito les mostraba acerca de la supervisión que se hace y los programas que se utilizan. Ahí nos mencionaban de que efectivamente el supervisor de este grupo de encuestadores, puede ingresar a la llamada, puede verificar in situ, puede grabar eso y luego supervisar si fue la manera correcta de cómo llegar al entrevistado. Entonces, sí se puede hacer eso, es más, sí se aplica. Acuérdense que cada entrevistado también tiene un consentimiento, tú tienes la venia del entrevistado sobre esa entrevista, ¿no?
previo a ello tienes que haberlo persuadido para que te acepten, ¿no? No es fácil que las personas te acepten ser entrevistados, pero sí se puede grabar, Kevin, ¿no? Es más, se graba, se supervisa, se revisa y luego se sugiere alguna mejora. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Si no, para ya pasar al tema de fondo, que es sus encuestas, el envío de la encuesta que han hecho, o de la información, perdón, que han ido procesando, su base de datos. Licenciada, yo tenía una pregunta. ¿Cómo se escoge qué hogares se van a encuestar? Allá. No, ese trabajo es previo, ¿no? Hay una serie de conglomerados y en función a ello, por muestreo, es que vas a sacar cuáles de estos hogares. ¿Recuerdan? Ayer hablábamos justamente del tema de los muestreos. Cuando la población es muy grande y muy dispersa, ¿qué utilizamos? ¿Qué tipo de muestreo utilizamos? Los conglomerados. Y es a través de este tipo de muestreo que se va a ubicar con qué hogar se va a trabajar. Porque esta encuesta es a nivel nacional, ¿no? Es en todo. Querer ubicar con qué vivienda se trabaja a través de un muestreo por conglomerados, por la condición que tenemos, ¿no? Es una población amplia, infinita, es dispersa, está ubicada en diferentes partes, entonces es por eso que se trabaja con estos conglomerados. Ya está bien. ¿Alguna otra duda? Listo, jóvenes, creo que ya vamos a ir viendo el tema del trabajo de grupo. ¿Alguna colega que desee opinar o algún comentario? ¿Sí? Hola Magali, ¿cómo estás? Buen día con todos. Solamente quería resaltar la importancia que es de lo que tú mencionaste al final, el respeto al entrevistado. No conozco ningún trabajo de encuesta en donde el 100% de la muestra haya aceptado ser parte de este trabajo. Solamente en el ENDES, en la encuesta nacional y sociodemográfica, es la única encuesta donde participan de forma obligatoria el 100% de la población, y justamente porque es una encuesta nacional. Y para eso incluso se moviliza a la población ese día, es todo un trabajo también a nivel del gobierno central. Entonces, después de esa encuesta, no existe ninguna donde el 100% de la población te haya aceptado, al menos que yo conozca de las encuestas grandes que se realizan. Es por ello que tenemos que darle mucha importancia al tiempo que nos brinda el encuestado. Ni siquiera nosotros a veces cuando nos llevan por teléfono de los bancos y nos dicen quiero preguntarle tal cosa, ni siquiera le damos un tiempo. Entonces, lograr ese tiempo y esa aceptación es realmente muy, muy valioso y hay que saber aprovecharlo. Y es por eso importante que tenemos que cumplir, ser dinámicos también, usar todas las estrategias que has mencionado. La dinámica ayuda mucho, generar que haya un pequeño acercamiento con el encuestado que le dé las facilidades o que le sienta con libertad de responder. Son muchas las estrategias que se utilizan para lograr el éxito de la toma de los datos. Eso lo logras con la práctica, en realidad. Te vas a dar cuenta en la teoría que en la teoría parece al menos más fácil, pero en la práctica es más complicado de lo que parece. Ellos ya tienen una práctica que han estado haciendo con algunos de sus familiares, y ahora que seguramente han tenido que buscar más información de la que yo les había brindado, estoy segura que hay algunos familiares que o no han podido, o ustedes que han tenido que estar detrás para lograr obtener la información. Eso es una muestra pequeñita de los inconvenientes que uno tiene durante la recolección de los datos. Solamente mencionar eso, la importancia que existe en el respeto que tiene que haber hacia nuestro, el respeto que tiene que haber hacia nuestro entrevistado por lo valioso de su información. Nada más eso. Muchas gracias, Magali. Gracias. Listo. Gracias a ti, Miriam.
es, bueno, muchas veces ustedes lo van a ver cuando apliquen sus trabajos de intervención o de investigación de tu muestra, siempre terminas ajustando la muestra. ¿Por qué? Porque hay personas que en el camino te van a decir que no acceden o sí a ser entrevistados. ¿Alguna otra licenciada que desee comentar? ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos, jóvenes, a la práctica. Importante la información que... ¿Sí? Sí, Magali, solamente quería mencionar... Pero es un poco entrecortado. Sí, discúlpame, ¿se me escucha claro ahora? Sí, mejor. Te quería sugerir, ¿qué te parece unos minutos de pausa activa y pasamos cada uno de nuestros grupos? Solamente quería saber si son 4 grupos los que se armó la semana pasada se armaron 2 grupos, fusionamos 2 grupos, pero esta semana me parece que va a estar la licenciada Tatiana también en la parte práctica. Entonces, Sí, vamos a estar las 4 docentes. Ajá, entonces mi consulta es, ¿vamos a mantener los 2 grupos? Me parece que sí, porque ya tenemos los datos unidos, ¿no? Sí. Entonces van a ser 2 profesoras por grupo. Sí, Miriam, efectivamente. Entonces, no sé qué opinas de que los chicos se tomen su pausa activa y retornamos a la práctica, que consiste en, a la semana pasada todos iban a hacer el ajuste en su encuesta, de tal forma que logren obtener todos los datos que esta encuesta tiene, que ya lo habían obtenido en gran parte, y iban a terminar de llenar la data, solicitando información a sus compañeros al que solicitaron la primera información, ¿no? El primer dato. Es decir, por ejemplo, si yo ahora tenía el dato de peso y talla, pero mi compañero de otro grupo, y ahora estoy incluyendo, se me ocurre, frecuencia de consumo, y mi compañero hizo la encuesta, entonces supuestamente le tenía que solicitar que me ayude a terminar con esos datos de esa persona encuestada. El objetivo era tener nuestra base de datos lista con la cantidad de encuestas que tenemos para poder empezar el procesamiento. Así que en eso consiste nuestra práctica de hoy. Magali, ¿te parece? Licenciada Jauri, ¿les parece que pasemos a nuestros grupos a las 9:30? Sí, está bien. Sí, Miriam, excelente. Sí, son 9:15, efectivamente. En 15 minutos de receso y a las 9:30 nos vamos. Entonces, cada uno de nuestros respectivos grupos, y el objetivo de hoy, no se olviden, era terminar de tener el 100% de nuestra base de datos para poder iniciar el proceso. Regresamos a plenaria, ¿no, licenciada? ¿A qué hora regresaríamos a plenaria? Plan de 11, más o menos. A las 11, ya está. Entonces a las 11 retornamos a plenaria para poder presentar nuestro avance. Muchas gracias. Licenciada, disculpe, ¿me escucha? Licenciada Jorge. Sí, te escucho, dígame. Disculpe por la tardanza. Tuve unos problemas en la mañana. Ok, a ver, voy a entrar a la Zoom web ahorita para poder pasar la lista habían 4 o 5 chicos que no habían podido estar temprano, ¿no?
Chicas, ¿cómo están, chicas? Buenos